Cuando policías tienen que arrestar a sus esposas EOC, parte y mire llamado que cambió todo. El teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada con la urgencia que solo traen las emergencias verdaderas, y el sargento Antonio Vega supo inmediatamente que algo terrible estaba a punto de suceder cuando vio el número de la comisaría parpadeando en la pantalla de su móvil. Había estado casado con Carmen durante 15 años de amor profundo, pero también de luchas constantes contra los demonios que ella llevaba dentro desde su infancia traumática. Demonios que había intentado ahogar con alcohol y pastillas durante los últimos 5 años, mientras él observaba impotente cómo la mujer que amaba se desvanecía lentamente ante sus ojos. Antonio, la voz de su compañero Miguel sonaba quebrada al otro lado de la línea. Necesitas venir a la comisaría ahora mismo. Es sobre Carmen. El corazón de Antonio se detuvo por completo mientras procesaba las palabras, sabiendo en lo más profundo de su ser que la llamada que siempre había temido finalmente había llegado, la llamada que convertiría su peor pesadilla en realidad, y lo forzaría a enfrentar el conflicto más devastador entre su deber como oficial de la ley y su amor como esposo. Durante el trayecto hacia la comisaría, mientras las calles vacías de la madrugada se difuminaban a través de las lágrimas que no podía contener, Antonio recordó la primera vez que había visto a Carmen en el café donde ella trabajaba como mesera, su sonrisa radiante que ocultaba cicatrices invisibles pero profundas, y cómo se había prometido a sí mismo que la protegería de todo el dolor que había conocido en su vida anterior. Nunca había imaginado que el mayor peligro para Carmen no vendría del mundo exterior, sino de las batallas internas que libraba consigo misma cada día, batallas que él había tratado de ayudarla a ganar durante años, pero que parecían estar perdiéndose una a una hasta llegar a este momento de crisis absoluta que los había llevado a ambos al borde del abismo. Parte segundo. La confrontación con la realidad. Cuando Antonio llegó a la comisaría, el peso de la situación lo golpeó como una avalancha emocional al ver a Carmen sentada en una celda de detención, su rostro hinchado por el llanto, su ropa manchada de sangre que no era suya, y sus ojos reflejando una mezcla de terror, vergüenza y desesperación que le partió el corazón en 1000 pedazos. Miguel se acercó a él con la delicadeza de alguien que ha visto demasiado sufrimiento humano, colocando una mano protectora en su hombro, mientras le explicaba con voz suave pero firme los eventos que habían llevado a esta tragedia. Carmen había estado bebiendo durante horas en un bar del centro de la ciudad, había tenido una discusión violenta con otro cliente, y en un momento de rabia descontrolada había golpeado a una mujer con una botella de cerveza, causando heridas que habían requerido múltiples puntos de sutura y hospitalización. Antonio, hermano, Miguel le susurró, sabes que no hay manera de evitar esto. Los cargos son serios, y hay testigos. Tenemos que procesarla. Las palabras resonaron en la mente de Antonio como ecos de una sentencia de muerte, no solo para Carmen sino para el futuro que habían construido juntos, para los sueños que habían compartido, para la esperanza de que algún día ella podría vencer sus demonios y encontrar la paz que tanto necesitaba. Antonio se acercó lentamente a la celda donde Carmen estaba acurrucada en una esquina, sus sollozos silenciosos más devastadores que cualquier grito de dolor, y cuando sus ojos se encontraron, él vio en ellos una súplica silenciosa de perdón que lo destrozó completamente. Carmen, mi amor, murmuró, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella a través de los barrotes que ahora los separaban. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ella levantó su rostro hacia él, y en su voz quebrada pudo escuchar el eco de la niña asustada que había sido, la niña que había sufrido abusos terribles y que nunca había aprendido a procesar el dolor de manera saludable. Antonio, lo siento tanto. No sé qué me pasó. Vi su cara y recordé cosas que pensé que había olvidado. Sabate III, el peso del deber frente al amor. Las horas siguientes fueron las más largas y tortuosas de la vida de Antonio, mientras luchaba con la agonía de tener que cumplir con su deber profesional, cuando cada fibra de su ser gritaba que protegiera a la mujer que amaba más que a su propia vida. El capitán Rodríguez, un hombre de 60 años que había visto suficiente dolor humano para llenar varias vidas, se acercó a Antonio con una expresión de comprensión profunda pero también de determinación inquebrantable.
Antonio, sé que esto es lo más difícil que has tenido que enfrentar en tu vida, pero ambos sabemos que no hay alternativa. Si no procesas a Carmen de acuerdo con la ley, no solo estarás traicionando tu juramento como oficial, sino que estarás enviando un mensaje terrible sobre la justicia y la igualdad ante la ley. Antonio sabía que el capitán tenía razón, pero ese conocimiento intelectual no aliviaba el dolor desgarrador que sentía en el pecho, la sensación de que estaba a punto de traicionar a la persona más importante en su vida en el momento en que más lo necesitaba. Durante toda su carrera, había arrestado a cientos de personas, había aplicado la ley con firmeza pero también con compasión, siempre recordando que detrás de cada criminal había una historia humana compleja, pero nunca había imaginado que algún día tendría que aplicar esa misma ley a la mujer que dormía en sus brazos cada noche. Carmen, que había observado la conversación desde su celda, llamó suavemente a Antonio. «Amor, ven aquí, necesito decirte algo». Cuando él se acercó, ella tomó sus manos a través de los barrotes y lo miró con una claridad que no había visto en sus ojos durante meses. «Antonio, tienes que hacer lo que sabes que es correcto. No puedes protegerme de las consecuencias de mis acciones y no debes hacerlo. Si me amas de verdad, entonces respeta los valores que nos hicieron enamorarnos en primer lugar». Sus palabras, llenas de una lucidez dolorosa pero necesaria, le dieron a Antonio la fuerza que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer, aunque le costara el corazón. Parte 4. El proceso de arrestar al corazón. El momento en que Antonio tuvo que formalizar el arresto de Carmen fue un ritual que se desarrolló con la lentitud de una tortura exquisita. Cada palabra del protocolo legal sintiendo como cuchillos que cortaban más profundo en su alma. Carmen Elena Vega comenzó con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura profesional. «Queda usted arrestada por el cargo de agresión agravada». Las palabras que había pronunciado miles de veces durante su carrera ahora sonaban extrañas y devastadoras cuando iban dirigidas a la mujer que había prometido amar y proteger en las buenas y en las malas. Carmen escuchó cada palabra con una serenidad que contrastaba brutalmente con el estado de pánico en el que había estado horas antes, como si el proceso de enfrentar las consecuencias de sus acciones la hubiera liberado de alguna manera del tormento interno que había estado experimentando. «Tiene derecho a permanecer en silencio», continuó Antonio, cada palabra siendo una puñalada en su propio corazón. «Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia». Sus colegas observaban la escena con una mezcla de respeto y dolor, reconociendo la inmensa fuerza de carácter que Antonio estaba demostrando al cumplir con su deber a pesar del costo personal devastador. Miguel, que había sido testigo de la relación entre Antonio y Carmen desde sus inicios, sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas mientras observaba a su compañero y amigo atravesar el momento más difícil de su vida con una dignidad que lo honraba tanto como hombre como oficial. Carmen, por su parte, extendió sus manos para que Antonio pudiera colocarle las esposas, un gesto que simbolizaba no solo su aceptación de las consecuencias, sino también su respeto por los principios que habían definido su matrimonio. «Gracias», le susurró cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, «por no traicionar lo que eres por lo que soy». Antonio sintió como su mundo se desmoronaba completamente, pero también experimentó una extraña sensación de integridad, la confirmación de que incluso en el momento más oscuro de su vida, había sido capaz de actuar de acuerdo con los valores que habían guiado toda su existencia. Parte 1. Las consecuencias emocionales del deber. Los días que siguieron al arresto fueron un torbellino de emociones contradictorias que amenazaron con consumir a Antonio desde adentro, mientras luchaba con sentimientos de culpa, dolor y una soledad tan profunda que a veces sentía que no podría respirar. La casa que había compartido con Carmen durante 15 años se había convertido en un mausoleo de recuerdos, cada objeto familiar ahora cargado de un peso emocional que lo aplastaba. La taza de café que ella usaba cada mañana, la manta que habían comprado durante su luna de miel, las fotografías que documentaban años de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida. Sus compañeros de trabajo, especialmente Miguel, intentaron apoyarlo con la torpeza cariñosa de hombres que habían sido entrenados para lidiar con crisis externas pero que se sentían perdidos ante el sufrimiento emocional profundo. Antonio,
Hermano, le dijo Miguel una tarde mientras tomaban café en silencio, sabes que hiciste lo correcto, ¿verdad? Sé que duele, pero no podías hacer otra cosa. Pero Antonio luchaba con la pregunta que lo atormentaba cada noche cuando se quedaba solo con sus pensamientos. ¿Había sido lo correcto sacrificar su matrimonio en el altar de la justicia? ¿O había habido alguna manera de salvar tanto su integridad profesional como su amor por Carmen? Las visitas a la cárcel donde Carmen esperaba juicio eran ejercicios de resistencia emocional que lo dejaban completamente agotado. Conversaciones a través de vidrio reforzado que parecían tener lugar en un universo alternativo, donde su amor seguía siendo real pero las circunstancias habían vuelto imposible su expresión. Carmen, que había comenzado a recibir ayuda psicológica en prisión, mostraba signos de una claridad mental que no había tenido en años, como si el shock de enfrentar las consecuencias de sus acciones la hubiera despertado de un sueño destructivo. Antonio, le dijo durante una de esas visitas, quiero que sepas que no te guardo rencor por lo que hiciste. De hecho, creo que fue el último acto de amor que podías darme, el regalo de las consecuencias que necesitaba para finalmente enfrentar mis demonios. O parte fe. El juicio y la separación. El día del juicio llegó con la inevitabilidad de una tormenta que se ha estado formando durante meses, y Antonio se encontró en la extraña posición de tener que testificar contra la mujer que todavía amaba profundamente, a pesar de todo lo que había pasado. Vestido con su uniforme de gala, se dirigió hacia el estrado de testigos con pasos que parecían llevar el peso de siglos, consciente de que sus palabras podrían determinar el futuro de Carmen, y por extensión, el futuro de cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos. Señor Vega, comenzó el fiscal, como oficial arrestante, ¿puede describir el estado de la acusada cuando la detuvo? Antonio miró hacia la mesa de la defensa donde Carmen estaba sentada, su rostro sereno pero sus ojos llenos de una tristeza que él reconocía íntimamente, y sintió cómo las palabras se formaban en su garganta como piedras pesadas. La acusada estaba claramente intoxicada. Respondió con voz firme pero cargada de dolor, y mostraba signos de extrema agitación emocional. Sin embargo, cooperó completamente con el proceso de arresto y en ningún momento mostró resistencia. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una traición, pero también como una extraña forma de honestidad que Carmen merecía. Una descripción precisa de los hechos que no minimizaba sus acciones pero que tampoco negaba su humanidad. Carmen, por su parte, había decidido declararse culpable de los cargos, una decisión que había tomado después de semanas de reflexión profunda y que había comunicado a Antonio durante una de sus visitas más dolorosas. No voy a pelear contra la verdad, le había dicho, y no voy a permitir que este proceso se convierta en una farsa que nos haga daño a ambos. Hice lo que hice, y necesito aceptar las consecuencias. Su abogado, un hombre comprensivo que había trabajado en muchos casos similares, había logrado negociar una sentencia que incluía tiempo en prisión pero también un programa intensivo de rehabilitación por adicciones, reconociendo que Carmen necesitaba ayuda médica tanto como castigo legal. Durante la lectura de la sentencia, Antonio observó a Carmen recibir la noticia de 3 años de prisión con una calma que lo sorprendió, como si finalmente hubiera encontrado una forma de paz con las consecuencias de sus acciones. Parte séptimo. La reflexión y el crecimiento interno. Los meses siguientes fueron un periodo de introspección profunda para Antonio, quien se vio forzado a examinar no solo su matrimonio con Carmen, sino también sus propias creencias sobre el amor, el deber, la justicia y la naturaleza del compromiso en las relaciones humanas. La terapia, que inicialmente había resistido por considerarla innecesaria, se convirtió en un salvavidas emocional que lo ayudó a procesar la complejidad de sus sentimientos sin juzgarse a sí mismo por experimentar dolor, ira y amor simultáneamente. Antonio, le dijo su terapeuta, la doctora Martínez, durante una sesión particularmente difícil, es importante que entienda que amar a alguien no significa que pueda o deba rescatarla de las consecuencias de sus acciones. A veces, el amor verdadero requiere que permitamos que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Esta comprensión fue gradual y dolorosa, pero también liberadora, permitiéndole comenzar a separar su identidad como esposo de su identidad como oficial de la ley,
entendiendo que ambos roles habían requerido de él acciones que, aunque conflictivas, habían sido necesarias. Sus colegas en el departamento habían desarrollado un respeto aún mayor por él después de observar cómo había manejado la situación más difícil de su vida con integridad y profesionalismo. Pero Antonio luchaba con sentimientos de aislamiento que lo hacían cuestionar si había tomado las decisiones correctas. Miguel, que se había convertido en su confidente más cercano durante este periodo, lo ayudó a procesar estos sentimientos con la paciencia de un hermano verdadero. Antonio, lo que hiciste fue increíblemente difícil, pero también fue increíblemente correcto. Carmen lo sabe, todos nosotros lo sabemos. Y algún día tú también lo sabrás en tu corazón. Las cartas que Carmen le escribía desde prisión se convirtieron en una fuente de consuelo y dolor simultáneos. Documentos de una claridad mental y emocional que ella no había demostrado en años, como si la estructura y la sobriedad forzada de la prisión hubieran permitido que su verdadera personalidad emergiera de nuevo. Y así parte octavo. El renacimiento de Carmen después de un año en prisión. Carmen había experimentado una transformación que era evidente incluso en las visitas limitadas que Antonio le hacía cada mes, encuentros que habían evolucionado de sesiones de llanto mutuo a conversaciones profundas sobre crecimiento personal, responsabilidad y las posibilidades de un futuro diferente. El programa de rehabilitación por adicciones en la prisión había sido más efectivo de lo que cualquiera había esperado. No solo ayudándola a mantener la sobriedad, sino también proporcionándole herramientas para procesar el trauma de su infancia, que había estado alimentando su comportamiento destructivo durante décadas. Antonio, le dijo durante una visita particularmente memorable, quiero que sepas que por primera vez en mi vida adulta, me despierto cada mañana sin el deseo de escapar de mi propia mente. Es extraño. Pero esta prisión me ha dado una libertad que nunca había tenido. Su trabajo en el programa de terapia grupal había revelado no solo sus propios problemas sino también una capacidad natural para ayudar a otras mujeres que luchaban con adicciones y trauma, descubriendo en sí misma una vocación que nunca había conocido. Carmen había comenzado a facilitar grupos de apoyo para otras internas, compartiendo su historia con una honestidad brutal pero también con una esperanza que inspiraba a mujeres que habían perdido toda fe en la posibilidad de cambio. Creo que necesitaba tocar fondo para poder reconstruirme desde cero, le escribió en una de sus cartas, y aunque nunca voy a estar agradecida por el dolor que causé, estoy comenzando a estar agradecida por las lecciones que he aprendido. Antonio observaba esta transformación con una mezcla de alegría y cautela, feliz de ver que la mujer que había amado estaba finalmente encontrando un camino hacia la sanación, pero también consciente de que el daño que había sido causado a su relación podría ser irreparable. Las sesiones de terapia de pareja que habían comenzado a tener en la prisión, con la supervisión de un consejero especializado en relaciones afectadas por adicciones y trauma, habían abierto canales de comunicación que habían estado bloqueados durante años. Parte noveno. El proceso de sanación y perdón. A medida que se acercaba la fecha de liberación de Carmen, tanto ella como Antonio se vieron forzados a enfrentar preguntas profundas sobre la naturaleza del perdón, la posibilidad de comenzar de nuevo, y si el amor era suficiente para superar todo lo que había pasado entre ellos. Las conversaciones que tenían durante las visitas se habían vuelto más honestas y vulnerables, explorando no solo el dolor que habían experimentado sino también la esperanza de que pudieran encontrar una manera de estar juntos que fuera más saludable y sostenible que su relación anterior. Antonio, le dijo Carmen durante una de sus últimas visitas antes de su liberación, necesito que sepas que no espero que las cosas vuelvan a ser como eran antes. De hecho, no quiero que vuelvan a ser como eran antes. Si vamos a intentar esto de nuevo, tiene que ser como personas completamente diferentes, con la sabiduría que hemos ganado a través de todo este dolor. Antonio había llegado a una comprensión similar a través de su propia terapia, reconociendo que su amor por Carmen había estado parcialmente basado en un deseo de rescatarla que había sido tan destructivo para ella como lo había sido para él. Carmen, mi amor, le respondió, creo que ambos necesitamos tiempo para establecer quiénes somos como individuos antes de poder decidir quiénes queremos ser como pareja. La decisión de vivir separados durante los primeros 6 meses después de su liberación fue difícil pero necesaria.
permitiendo que Carmen estableciera una nueva vida basada en la sobriedad y la responsabilidad personal, mientras Antonio continuaba procesando sus propios sentimientos sobre el futuro de su matrimonio. Carmen había encontrado trabajo en un centro de rehabilitación para mujeres, usando su experiencia personal para ayudar a otras que luchaban con problemas similares, descubriendo en el proceso que tenía una vocación natural para el trabajo social que le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado. Antonio, por su parte, había comenzado a participar en programas de apoyo para familias afectadas por adicciones, compartiendo su propia historia con otros oficiales y civiles que enfrentaban situaciones similares. Giccio parte X. El nuevo comienzo. 2 años después de su liberación, Carmen y Antonio se encontraron frente al altar de la misma iglesia donde se habían casado 17 años antes, pero esta vez no para casarse sino para renovar sus votos matrimoniales con una comprensión completamente nueva de lo que significaba el compromiso, el amor y la responsabilidad mutua. La ceremonia fue pequeña e íntima, con solo sus familiares más cercanos y algunos amigos que habían sido testigos de su jornada a través de la oscuridad hacia la luz, personas que entendían que lo que estaban presenciando no era solo una celebración del amor sino también una celebración de la redención y la segunda oportunidad. Carmen, dijo Antonio mientras intercambiaban nuevos votos que habían escrito juntos, te prometo que te amaré no solo en la salud sino también en la enfermedad, pero esta vez con la sabiduría de saber que amar significa permitir que enfrentes las consecuencias de tus acciones, y que mi papel no es rescatarte sino apoyarte mientras tú te rescatas a ti misma. Carmen, con una serenidad que irradiaba desde su interior, respondió, Antonio, te prometo que te amaré con toda la honestidad y vulnerabilidad que he aprendido a través del dolor, y que nunca más esconderé mis luchas detrás de sustancias o comportamientos destructivos. Prometo que si vuelvo a caer, te permitiré que hagas lo que sabes que es correcto, incluso si eso significa arrestarme de nuevo. Sus votos trajeron lágrimas a los ojos de todos los presentes, no solo por su belleza sino por su realismo brutal, y su reconocimiento de que el amor verdadero a veces requiere decisiones que pueden parecer contradictorias, pero que están basadas en principios más profundos que la comodidad emocional inmediata. Miguel, que había sido testigo de toda su jornada, sirvió como padrino y ofreció un brindis que capturó la esencia de lo que habían aprendido Antonio y Carmen. Ustedes nos han enseñado que el amor no es solo sentimiento sino también acción, y que las acciones más amorosas a veces son las más difíciles de tomar. La recepción fue una celebración íntima de la segunda oportunidad y la transformación personal, con historias compartidas sobre cómo ambos habían crecido y cambiado durante los años de separación y dificultad. Carmen había establecido un programa de apoyo para esposas de oficiales que luchaban con adicciones, reconociendo que su experiencia única le daba una perspectiva valiosa para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Antonio había sido promovido a capitán, en parte debido al respeto que había ganado por su manejo íntegro de la situación más difícil de su vida, y había desarrollado protocolos departamentales para apoyar a oficiales que enfrentaban crisis familiares. Su historia se había convertido en un ejemplo de cómo la integridad profesional y el amor personal no tenían que ser mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir de maneras que fortalecían ambos. Esa noche, mientras bailaban juntos por primera vez en 5 años, Carmen le susurró a Antonio, gracias por amarme lo suficiente como para arrestarme. Fue el regalo más difícil que alguien me ha dado, pero también el más necesario. Antonio la sostuvo más cerca, comprendiendo finalmente que su decisión de cumplir con su deber había sido no solo correcta legalmente, sino también la expresión más profunda de su amor por ella, un amor que había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la separación y lo suficientemente sabio como para crecer a través del dolor hacia algo más hermoso y duradero que lo que habían tenido antes.